Hola, Máster en Educación Tecnológica Carlos Miranda les saluda. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona tu teléfono, computadora o televisor? Estos dispositivos que usamos a diario son posibles gracias a componentes diminutos pero poderosos. Estos aparatos dependen de unos componentes pequeñitos llamados transistores. Los transistores son esenciales para el funcionamiento de casi todos los dispositivos electrónicos modernos. Son como interruptores chiquitos que controlan el flujo de la electricidad. Sin ellos, no podríamos encender y apagar nuestros dispositivos con tanta facilidad. Los transistores están por todas partes en los aparatos electrónicos modernos, haciendo nuestras vidas más fáciles y conectadas. Desde tu reloj inteligente hasta tu televisor, todos dependen de estos pequeños componentes. Imagina una llave de agua. Es una analogía simple pero efectiva para entender cómo funcionan los transistores. La puedes abrir y cerrar para controlar el flujo del agua. De la misma manera, los transistores controlan el flujo de electricidad en un circuito. De forma parecida, los transistores pueden bloquear o permitir el flujo de la electricidad, actuando como interruptores electrónicos. Esto permite que los dispositivos funcionen correctamente. Son los bloques de construcción de muchísimos aparatos electrónicos que usamos todos los días. Sin ellos, la tecnología moderna no sería posible. Sin transistores, nuestros aparatos electrónicos serían grandotes, ineficientes y limitados en lo que pueden hacer. La miniaturización y eficiencia de los transistores han revolucionado la tecnología. Gracias a estas pequeñas maravillas, podemos disfrutar de los beneficios de los teléfonos inteligentes, las laptops y otros aparatos sofisticados. Los transistores han cambiado el mundo y continúan siendo fundamentales para la innovación tecnológica. Los transistores son increíblemente pequeños, a menudo midiendo apenas unos pocos nanómetros. Para que te des una idea, un cabello humano mide como 80.000 nanómetros de ancho. A pesar de su tamaño diminuto, los transistores son increíblemente poderosos y versátiles. Estas maravillas miniaturas son las responsables de amplificar señales débiles, convertir corriente directa en corriente alterna y realizar operaciones lógicas en las computadoras. Su habilidad para controlar el flujo de electricidad con precisión los hace indispensables en la electrónica moderna. Desde las calculadoras más sencillas hasta las supercomputadoras más complejas, los transistores son los héroes desconocidos que impulsan nuestros avances tecnológicos. Su impacto en nuestras vidas es inmenso, moldeando la forma en que nos comunicamos, trabajamos y nos entretenemos. Hay dos tipos principales de transistores, NPN y PNP. Empecemos explorando el funcionamiento interno de un transistor NPN. Consiste en 3 capas de material semiconductor, formando una estructura como de sándwich. Las capas exteriores están dopadas con impurezas que las hacen ricas en portadores de carga negativa llamados electrones. Estas capas se llaman emisor y colector. La capa del medio, llamada base, está ligeramente dopada y actúa como una puerta de control. Cuando se aplica un pequeño voltaje positivo a la base, se crea un campo eléctrico que permite que los electrones fluyan del emisor al colector. En otras palabras, la base actúa como un guardián, controlando el flujo de corriente entre el emisor y el colector. El transistor PNP es como la imagen en el espejo de su contraparte NPN. También tiene 3 capas, pero el dopaje y el flujo de corriente están invertidos. El emisor y el colector están dopados para tener un exceso de portadores de carga positiva llamados huecos. La base, ubicada entre el emisor y el colector, está dopada para tener un exceso de electrones. En este caso, un pequeño voltaje negativo aplicado a la base permite que los huecos fluyan del emisor al colector. Piénsalo así. En un transistor NPN, los electrones son los portadores de carga principales, mientras que en un transistor PNP, los huecos son los portadores mayoritarios. Ambos tipos logran el mismo objetivo de controlar el flujo de corriente, pero con polaridades opuestas. Sección 5. NPN versus PNP, 2 caras de la misma moneda. Los transistores NPN y PNP son como 2 caras de la misma moneda. Comparten el mismo principio básico de funcionamiento, pero difieren en su dopaje y en las características del flujo de corriente. Los transistores NPN se usan más comúnmente en aplicaciones de conmutación
debido a sus velocidades de conmutación más rápidas. Los transistores PNP, por otro lado, a menudo se prefieren en circuitos amplificadores porque pueden manejar corrientes más grandes. La elección entre transistores NPN y PNP depende de los requisitos específicos de la aplicación. Comprender sus características únicas es crucial para diseñar circuitos electrónicos eficientes y confiables. Sección 6. Transistores en acción, de amplificadores a interruptores. Los transistores son dispositivos increíblemente versátiles con una amplia gama de aplicaciones. Desde su invención, han revolucionado la electrónica moderna, permitiendo el desarrollo de dispositivos más pequeños, eficientes y potentes. Uno de sus usos más comunes es en amplificadores, que son componentes esenciales en equipos de audio, receptores de radio e innumerables otros dispositivos electrónicos. Los amplificadores permiten que las señales de audio sean lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas claramente. Al controlar la corriente de base, los transistores pueden amplificar señales débiles, haciéndolas más fuertes o más altas. Este proceso es fundamental para la transmisión de señales en una variedad de aplicaciones electrónicas. Esta propiedad de amplificación es lo que nos permite escuchar música a través de altavoces, ver películas en la televisión y comunicarnos a largas distancias. Sin los transistores, muchas de las tecnologías que damos por sentadas hoy en día no serían posibles. Otra aplicación importante de los transistores es en circuitos de conmutación. Los transistores pueden actuar como interruptores electrónicos, controlando el flujo de corriente en un circuito. Al aplicar un pequeño voltaje a la base, podemos encender o apagar el transistor, controlando el flujo de corriente a través de una carga. Esto es esencial para el funcionamiento de muchos dispositivos electrónicos modernos. Esta capacidad de conmutación se utiliza en todo, desde simples luces LED hasta complejos procesadores de computadora. Los transistores son el corazón de la tecnología digital, permitiendo la creación de circuitos lógicos y la ejecución de operaciones complejas en fracciones de segundo. Sección 7. Explorando. Aplicaciones del mundo real. Los transistores están en todas partes en nuestro mundo moderno, a menudo escondidos dentro de los dispositivos que usamos todos los días. Son los héroes desconocidos que impulsan nuestros teléfonos inteligentes, computadoras, automóviles e innumerables otros aparatos electrónicos. En los teléfonos inteligentes, los transistores se utilizan en procesadores, chips de memoria, amplificadores y sensores. Nos permiten hacer llamadas, navegar por Internet, jugar y capturar recuerdos con nuestras cámaras. En las computadoras, los transistores forman las puertas lógicas que realizan cálculos y procesan información. Son los componentes básicos de las CPU, lo que nos permite ejecutar software complejo, editar documentos y conectarnos con otros en línea. Sección 8. Descubriendo el poder de los transistores. Un resumen. Los transistores son los bloques de construcción fundamentales de la electrónica moderna, actuando como pequeños interruptores que controlan el flujo de electricidad. Sin ellos, muchos de los dispositivos que usamos a diario no funcionarían. Vienen en dos tipos principales, NPN y PNP, cada uno con sus propias características únicas. Estos tipos determinan cómo se comportan en un circuito y cómo se utilizan en diferentes aplicaciones. Los transistores NPN tienen una capa de semiconductor tipo P entre dos capas de semiconductor tipo N, lo que les permite controlar el flujo de corriente de manera eficiente. Mientras que los transistores PNP tienen una capa de semiconductor tipo N entre dos capas de semiconductor tipo P. Esta diferencia estructural es crucial para su funcionamiento. Al aplicar un pequeño voltaje a la base, podemos controlar el flujo de corriente entre el emisor y el colector. Este principio es la base de muchas funciones electrónicas. Los transistores son dispositivos increíblemente versátiles que se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde amplificadores hasta interruptores. Su capacidad para amplificar señales y actuar como interruptores los hace indispensables. Son componentes esenciales en innumerables dispositivos electrónicos, haciendo nuestras vidas más fáciles, más conectadas y más entretenidas. Desde teléfonos inteligentes hasta computadoras, los transistores están en el corazón de la tecnología moderna.
Sección 9. Pon a prueba tus conocimientos. Trivia de transistores. Ahora que has aprendido sobre los transistores, pongamos a prueba tus conocimientos con estas preguntas. 1. ¿Cuáles son los 3 terminales de un transistor? 2. ¿Cuál es la principal diferencia entre un transistor NPN y un PNP? 3. Nombra una aplicación de los transistores en los amplificadores. 4. ¿Cómo se utilizan los transistores en los circuitos de conmutación? Piensa con cuidado y mira si puedes responder todas las preguntas correctamente. Comprender los transistores es clave para desentrañar los misterios de la electrónica moderna y apreciar la ingenuidad detrás de nuestros avances tecnológicos.